Buenas tardes, amigos de la Hora de Consuelo. Pedimos formal excusa por la ausencia de doña Consuelo, quien está realizando actividades inherentes a sus labores, su pluriempleo y este esfuerzo de producir. Tenemos el honor de poder compartir con ustedes algunas informaciones y también una serie de valoraciones. Voy a comenzar, tal como me ordenó doña Consuelo, dándole un repasito a cómo el lunes, día en que los alcaldes debieron o presentaron memorias ante el Consejo de Regidores de sus respectivos ayuntamientos. Y quiero comenzar con esta aclaración. En muchos medios se ha publicado el término Consejo de Regidores de la Alcaldía de tal municipio. Y eso es incorrecto, porque el Consejo de Regidores no es de la alcaldía. El Consejo de Regidores es un órgano del ayuntamiento, como es un órgano la alcaldía. Son dos órganos complementarios entre sí, pero uno no es del otro. Y quiero hacer la salvedad por el bien de la terminología y porque ya esta desviación también genera un problema psíquico. Y es que muchos regidores entienden que como ya le dicen el Consejo de Regidores de la Alcaldía, ellos son dependientes de la alcaldía y no lo son, Entonces eso es lo primero que quiero aclarar. Segundo, mire, se presentaron memorias y obviamente hay que comenzar por la memoria que presentó la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía Gómez. Este es su tercer año de presentación de memoria. Enfocó aspectos muy fundamentales. Primero, el saneamiento total de las finanzas del Ayuntamiento del Distrito Nacional y por primera vez en casi 20 años el Ayuntamiento de la capital puede decir al final de un periodo que no le debe un centavo a nadie. Y eso es un éxito en términos de la gestión administrativa. Ahora, hablar de haber inaugurado y restablecido 148 parques en todo el Distrito Nacional, eso representa un éxito rotundo, porque los parques son espacios fundamentales para la convivencia de una comunidad, que en las metrópolis como es Santo Domingo se corresponde a cada urbanización, a cada ensanche o a cada barrio. Y esa labor juega un papel porque es fundamental, porque es un espacio educativo y recreativo. Entonces, con eso, la alcaldesa de la capital da un mensaje más allá del simple restablecimiento de un parque. Y es que esos parques que están siendo entregados a las comunidades quedan bajo una protección de las mismas juntas de vecinos de la comunidad en que está establecido ese parque. ¿Qué garantiza eso? Eso garantiza que esa inversión va a durar el tiempo por el que está programada toda inversión de infraestructura pública. Claro, probablemente dure más, porque en la medida en que los ciudadanos que lo usan lo cuiden y que tengan uno de su propio entorno, que es el responsable de cuidarlo, entonces estamos frente a una inversión que en el tiempo va a generar los beneficios que tiene sus objetivos. Otro hecho significativo es que esos parques están siendo no solamente cogestionados con el ayuntamiento del distrito, sino que esos parques están siendo construidos en comanejo del ayuntamiento con el sector público, con el sector privado. Entonces, esa parte le garantiza todavía más la permanencia, porque esa empresa que invierte
dentro de su responsabilidad social en esa infraestructura, también asume de una forma u otra un dolor por ella y va a estar pendiente de que eso permanezca por mucho tiempo. Entonces, solamente hay que decir que uno felicita a la alcaldesa de la capital que da estas dos grandes noticias en el momento de su rendición de cuentas, entre muchas cosas más que estuvo señalando de su gestión. Y termina diciendo en su presentación de memoria que tiene como fin terminar todo lo que es la rehabilitación de la Duarte con París y el malecón de Santo Domingo, que se le está haciendo por primera vez en su historia una inversión que se corresponde con las necesidades del siglo XXI. Y estoy seguro que la alcaldesa de la capital no va a entregar el malecón de Santo Domingo sin que previamente se hayan aprobado y establecido las normas de uso de ese malecón, que es la única forma de preservarlo y de que las familias dominicanas lo puedan utilizar para esparcimiento, para no vivir de espalda al mar, sino disfrutar el mar que nos rodea en esta media isla. Carolina Mejía también nos informa que está fuera del país y doña Consuelo me envía lo que es la nota de comunicación que el medio, la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento hace público en razón de que cuando los alcaldes salen de su ciudad están en la obligación de informárselo a los ciudadanos. Esto no pasa con frecuencia, pasa cuando hay un alcalde que tiene visión institucionalista y la alcaldesa de la capital lo tiene. Y ella nos informa lo siguiente, y se lo informamos a todos ustedes. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, informa que estará participando en la primera cumbre de ciudades de América que tiene lugar en Denver, Colorado, Estados Unidos, del 24 al 29 de abril. O sea, desde el 24 hasta el 29, 5 días en que la alcaldesa no va a estar en la ciudad, pero que lo que anda es trabajando. Nos dice también la nota, el Banco Interamericano de Desarrollo BID realizó la invitación a la alcaldesa que durante su participación presentará los logros alcanzados en la ciudad y cómo la implementación de buenas prácticas urbanas ha mejorado la calidad de vida de los municipios del Distrito Nacional. De eso hablábamos nosotros. Carolina Mejía arribó ayer en la noche al aeropuerto de Denver, Colorado, donde fue recibida por Josué Fiallo, embajador representante permanente de República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Hoy jueves, Carolina está participando en varias sesiones junto con la alcaldesa de Miami, Daniela Levin Cava. A las 4 de la tarde de hoy, ella es la oradora principal de la plenaria del BID bajo el título Financiando el desarrollo sostenible de la ciudad de América Latina y el Caribe. De igual manera va a participar después de esa conferencia en el panel que tiene como título Perspectiva de las ciudades, en lo que también va a estar como moderador Juan Pablo Bonilla, gerente del cambio climático y desarrollo sostenible del BID, y como panelista Eduardo de Costa Páez, alcalde de Río de Janeiro en Brasil. Durante el evento, doña Carolina Mejía está acompañada de Jesús de Alessandro, secretario técnico de la alcaldía, y María Valle, encargada del Departamento de Inclusión, quienes también participan en las sesiones de trabajo. La cumbre es un nuevo foro regional que fue lanzado por Joe Biden durante la última cumbre de las Américas, celebrada en el 2022 en Los Ángeles. Esta reunión de alcaldes del continente, organizada por el Departamento de Estado, sirve para implementar a nivel local acuerdos suscritos por los gobiernos con la cumbre, como fue la Declaración de Los Ángeles. Deseamos el mayor de los éxitos a doña Carolina Mejía Gómez, quien, gracias a Dios, nos ha presentado excelente representación y
fuera del país, pero también una excelente rendición de cuentas. Otro que rindió cuenta y que merece señalamiento es el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Peña, Carlos Guzmán. Presentó su rendición de cuentas, explicó cuál fue las inversiones en aceras, contenes, como todos los alcaldes del país, que han recibido un apoyo extraordinario del presidente de la República para esa inversión en contenes y aceras, que no es más que invertir en alguna medida en la calidad de vida de los ciudadanos, evitando caídas, fracturas, lanzamiento a la vía vehicular, al paseo vehicular, que son las calles, y pueden caminar en las aceras. Resaltó eso y resaltó los programas de seguridad ciudadana. Igualmente, ese mismo criterio lo expuso en un evento que voy a comentar más adelante. Y quiero aprovechar esto, otra rendición de cuentas que llamó la atención fue la de Kelvin Cruz en La Vega, donde hizo todos unos señalamientos de hacia el futuro cómo va a marchar La Vega con su plan de ordenamiento territorial. La otra rendición de cuentas es la de Abel Martínez en Santiago, muy significativa, con un gran señalamiento. No pudieron hacer elección del presidente del Consejo, pero sí rindió cuenta al Pleno del Consejo. En todo esto, nosotros tenemos que decir entonces que hay que estar satisfechos con la rendición de cuentas de los alcaldes que se hizo el pasado lunes 24, Día de los Ayuntamientos. A partir de ahí, el presidente de la Liga Municipal Dominicana visitó junto con todos los alcaldes al presidente, o fue recibido todos los alcaldes por el presidente de la República, Luis Abinader, en el Salón La Cariátide del Palacio Nacional. Allí el presidente juramentó la comisión encargada del proceso de descentralización del gobierno central hacia las municipalidades. Este es un gran mensaje. Presidente Abinader preocupado y no lo manifestó, pero hay que entenderlo, ese divorcio que hay entre la visión que tiene el presidente Abinader de fortalecer los municipios y la visión conservadora que hay en el Congreso, aprobando leyes que limitan y cercenan las competencias de los municipios. Y ahora con esta comisión que la encabeza el ministro de Administración Pública y el presidente de la Liga, Víctor Leaza, esa comisión va a trabajar para lograr y ampliar las competencias, cumpliendo con el artículo 204 de la Constitución. Se celebró entonces por la Liga un gran encuentro la primera semana de la municipalidad y lo hicieron en Puerto Plata, visitando la Isabela, el municipio histórico, donde se instaló el primer gobierno local en el nuevo continente, un 24 de abril de 1494, en el segundo viaje del almirante Cristóbal Colón a lo que hoy es el continente americano, y que él entendía que había llegado a las Indias. Pero ahí están estos detalles y ahora me corresponde, estoy tratando, me ven así pendiente, pero Víctor y Carlos están ambos todavía en Puerto Plata y quedaron de coordinar vía telefónica para que ellos también le den a ustedes sus impresiones sobre esa actividad. En Santo Domingo Este, yo sigo insistiendo, es un municipio muy difícil, muy difícil. Manuel Jiménez no pudo, o el propio Consejo de Regidores, no pudo celebrar con la solemnidad que se debe la rendición de cuentas del presidente del Consejo, porque nos concentramos en la rendición de cuentas de los alcaldes.
Pero en esa sesión solemne también tienen que presentar memoria a los regidores. Y esto me permite recordar a doña Consuelo que todos los 24 de abril, nosotros fuimos 16 de agosto, abril comenzó ahora, cada 16 de agosto doña Consuelo, aunque preside esa sesión, depositaba por secretaría y hacía más o menos un resumen de lo que hacía la Comisión de Género que ella encabezaba durante ese periodo de esos 12 meses. Unos documentos valiosísimos que pudiera ser parte de cualquier libro en el que se pueda decir lo que debe hacer un regidor y cómo manejar un ayuntamiento. Estamos haciendo un esfuerzo por recuperarlo en los archivos del Consejo de Regidores del Distrito Nacional, porque esos son detalles que hay que dejarlo ahí plasmado para encontrar otros que puedan repetirlo y mejorarlo. Pero no hemos encontrado en los medios de comunicación rendición de cuentas de alcalde. También quiero comentar lo siguiente. Santo Domingo Este, Manuel rindió informe ante la situación que generó la dificultad en el Consejo, en el lobby amplio del Palacio Municipal de Santo Domingo Este. Manuel insistió en las dificultades que ha tenido el ayuntamiento para manejar algunos aspectos, pero también señaló los éxitos de su gestión, tal como vimos en uno de los comerciales que fueron colocados antes de iniciar, ya cuando iniciamos el programa y antes de nuestra intervención. Creo que hay un dato que ni el Ayuntamiento de Santo Domingo Este ni los ciudadanos hemos asumido. Miren, resulta que en el año 2010, cuando se hace el censo, el municipio de Santo Domingo Este apenas llegaba a lo que hoy es la avenida Charles de Gaulle, por su lado este, y al río Osama, donde está Villa Duarte y esa parte de Alma Rosa, por ese lado. Por el norte llegaba por un lado hasta Cancino y hasta el río Osama en su intersección cuando cruza por el lado antes de llegar a los Tres Brazos, cuando cruza hacia Villamella o hacia Santo Domingo Oeste. Y hacia el sur, obviamente, el Mar Caribe. ¿Qué ha pasado del 2010 a la fecha? En esa época, ese municipio computó en el año 2010 700,000 y pico de habitantes. Pero del 2010 hacia acá, en estos 12, 13 años, ese municipio ha duplicado su población. Y de 700,000, las estimaciones de estadística y de todo lo que manejan temas de este tipo, hablan de que ha llegado entre 1.300.000 y 1.400.000 habitantes. De hecho, ya en uno de los padrones de la Junta, ese municipio apareció en las elecciones pasadas casi con la misma cantidad de votantes que de habitantes. Y hoy pudiera estar rondando los 800,000 votantes y se habla de cerca de 1.400.000, 1.500.000 habitantes. Entonces, ¿cómo ese ayuntamiento recibe fondos para darle servicio a 700,000 personas, pero le da a 1.400.000, tiene un déficit de un 50%, nada más recibe el 50% de los fondos que necesita para prestar esos servicios? Mis amigos de Santo Domingo Este no han entendido eso y no han hecho uso de la ley que establece esa ley municipal, que cuando los ayuntamientos tienen insuficiencias técnicas o financieras, pueden recurrir al gobierno central para que supla esas deficiencias. ¿Qué le digo a mi apreciado Manuel Jiménez y a los propios regidores? Es el momento en que, entendiendo
la gran comprensión de descentralización que tiene el presidente Abinader, es prudente que se sienten en una audiencia con el presidente, pero de manera unitaria, y le planteen esta situación tal y como le estoy señalando, y que le anexen esas necesidades. Tan solo Ciudad Juan Bosch, que son 25,000 apartamentos, de lo que hay 18,000 ya ocupados, casi 20. Si usted le pone a cada apartamento de ese solamente 4 personas, que hay muchos que tienen 5 y 6, pero póngale 4, usted está hablando de 80,000 personas más. Solamente en Ciudad Juan Bosch, sin los asentamientos informales de mi apreciado amigo el Poli. Ni tampoco los apartamentos del sector privado, los residenciales, que se han impulsado sobre la base de la fiducia, porque Santo Domingo Este era prácticamente un campo de caña del ingenio San Luis y del ingenio Boca Chica. Entonces, como eso eran terrenos del CEA, el Estado ha aportado la mayoría de esos terrenos, o lo aporta como parte de la fiducia, o le cede a muy bajo precio para que contribuir con el sector privado que también está construyendo. Desde la Charlie hacia allá, hasta llegar a la carretera que va a Samaná o Juan Pablo II, hay un territorio igual o más grande que el que hay de la Charlie hasta el puente Juan Bosch y el puente Duarte. Por eso estoy explicando esta situación. Y no significa una defensa de por sí a Manuel, sino la realidad que vive un municipio cuando sus propios actores no se pueden sentar para ver sus necesidades. Imagínese usted en una casa donde papá y mamá no se pueden sentar para decidir qué hacen con sus hijos. Eso mismo pasa en una ciudad cuando alcaldes y regidores no se pueden sentar para entender cuáles son las necesidades de la ciudad para poderla enfrentar y buscar ayuda cuando no lo pueden hacer por sí solos. Eso concluye con una sesión en la que un grupo de regidores del PRM hicieron alianza con otras coaliciones partidarias y eligieron un presidente del Consejo que no fue el que originalmente presentó una de las corrientes dentro del Consejo de miembros del Partido Revolucionario Moderno. El resultado es que se reelige un presidente que es miembro de ese mismo partido. Ya algunas autoridades del PRM han dicho que va a haber sanciones contra los que han violado esa norma, ese pacto, que incluye, oigan, incluye Santiago, donde no se eligió, Dajabón, donde no se eligió, Puerto Plata, donde no se eligió, Dajabón, Puerto Plata, hay como 12 o 13 en que no se eligió o se escogió uno diferente. Y voy a explicar lo siguiente. Miren, en el año 2017, Néstor Emmanuel Matos, regidor del municipio de Monseñor, de la provincia de Monseñor Noel, municipio Bonao, provincia de Monseñor Noel. Néstor pactó con regidores de otras fuerzas y del PRM y salió electo presidente. El PRM expulsó a Matos sobre la base de que había violado la regla de oro. Cuando se fue al Tribunal Electoral, dos cosas se conocieron. Una, que había sido expulsado sumariamente. O sea, los partidos políticos son entes de derecho público y no pueden afectar a nadie si no se cumple el debido proceso que hay que seguir en todo proceso judicial
que es la preservación de, en el debido proceso, de sus medios de defensa, el derecho a presentar pruebas y a presentar argumentos. Ojo, Pero el Tribunal Electoral muy sutilmente trató lo de la regla de oro. Mire, una cosa es elegir y otra cosa es votar. Si bien los funcionarios electos tienen un vínculo con los partidos políticos que lo llevan, tampoco son borregos de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque para tomar una decisión que va a afectar uno de los derechos fundamentales que tiene ese funcionario público, que era de elegir a su presidente y su vicepresidente, usted tiene que oírlo primero. Por eso, la dirección de los partidos se reúnen con diputados, se reúnen con senadores para decidir quién va a presidir y quién va a ser su vocero en esos organismos. Se reúne con los alcaldes cuando van a escoger las autoridades de FEDOMO. Entonces, la debilidad con los regidores es que, primero, lo dejan actuar como chivos sin ley. Y segundo, porque no se reúnen con ellos. Y en consecuencia, muchos de ellos no se sienten parte de los acuerdos que la cúpula partidaria decide. Y eso pasa en todos los partidos. Porque si bien los beneficiados, en el caso que hablo de Santo Domingo Este, es un PRMista, en otros municipios son PLDistas o de la Fuerza del Pueblo, los beneficiados. En el caso de Santo Domingo Este, el vicepresidente es un PLD, pero en el primer año de Manuel, el presidente fue un PRD y el vicepresidente un PLD, la vicepresidenta un PLD. Vean cómo estoy explicando esto. ¿Qué yo digo? Los partidos políticos, más en un año preelectoral como este, tienen que tener mucho cuidado. Y hay cosas que es mejor dejarla pasar y solamente ver el reflejo de no cometer los errores que se cometieron en este proceso. Augurio lo siguiente: los que sean expulsados de cualquiera de las fuerzas políticas que firmaron ese acuerdo, no se van a sustentar esas expulsiones ni esas sanciones, ni en el Tribunal Electoral ni en el Tribunal Constitucional. Sencillamente porque a ellos no se les dio la oportunidad de explicar, de que se les explique y de ellos explicar y fijar sus posiciones sobre esa decisión. Entonces, a los ciudadanos hay que consultarlo. A las autoridades electas hay que consultarlas para tomar decisiones que sean obligatorias. Entonces, yo lo dejo ahí porque eso va a caer en manos de la cúpula de los tres grandes partidos políticos que tenemos, de las tres grandes fuerzas, que se convierten en mayoritarios, que tienen mayor representación municipal, pero también no quisiera ver todos estos procesos en los tribunales, porque va a afectar hacia el futuro otras instituciones y otras decisiones. Vean, el presidente Abinader decía que recibió a los alcaldes en el Palacio Nacional. Y quiero resaltar esto. Miren, el presidente quiere que se cumpla con la disposición del artículo 204 de la Constitución, que ordena que se transfieran competencias y recursos desde el gobierno central a los gobiernos municipales, con el único fin de fortalecer y poner en práctica lo que se llama la descentralización del Estado. Cuando uno habla de descentralización del Estado,
está en la obligación de recordar al maestro Tirso Mejía Ricard, Fausto Ruiz, Víctor de Asa, que insistieron tanto en esto de la descentralización. En la práctica no hemos tenido descentralización, muy por el contrario. Hemos tenido una concentración de mayor poder en las instancias dependientes del Poder Ejecutivo a partir de la Constitución del 10. Y pongo dos ejemplos. La Ley de Tránsito y Movilidad, que otorga lo que es una facultad municipal y lo que es una facultad municipal en todos los países organizados del mundo, que es que la ciudad organiza su tránsito, organiza su transporte. Aquí lo fue hasta comienzo de los años 70, cuando los sindicatos de transporte, comenzando por UNACHOSIN, fueron utilizados como instrumento político partidario contra los gobiernos de Balaguer. Gobiernos represivos, todo lo que usted le quiera decir. Pero cuando convirtieron esos sindicatos como el alma política de los partidos de oposición, Balaguer contestó conquistando o comprando personas del mismo sector choferil y comenzaron a hacer todos esos sindicatos que ustedes ven hoy. Y así terminó, Perdieron los ayuntamientos esa parte. La capital, que tenía dos rutas de concho, como se le llama, uno con capota blanca, otro con capota mamey, que trabajaba un color un día y un color el otro día, perdió todo eso. Y vinieron después la ONATRATE, la ONSA, las excepciones impositivas, las exoneraciones, y terminamos en esto que tenemos hoy, el desorden del tránsito. Y en el 2017, con una visión centralista que corresponde a la visión del presidente Danilo Medina, se dicta una ley que concentra entonces de manera legal lo que se hizo de manera ilegal, y dice que un ente dependiente del Poder Ejecutivo es el ente rector de la movilidad, el tránsito y el transporte. En todas las sociedades del mundo organizadas, el transporte de la ciudad lo maneja el gobierno de la ciudad. El transporte interno, interciudades y en carretera, lo manejan en los estados federales el gobierno federal. En los unitarios como nuestro, el gobierno central, el Poder Ejecutivo. Aquí lo hizo siempre la Secretaría de Obras Públicas. ¿Qué ha pasado con eso? Se perdió esa competencia y esa ley se le coloca un artículo, el 331, que dice que el Intran puede derogar cualquier disposición de los ayuntamientos cuando entienda que es contraria a la ley y contraria a la Constitución. Un ente administrativo puede derogar la decisión de un ente deliberativo, como es el Consejo de Regidores, que antes de tomar una decisión que va a afectar a los ciudadanos, que lo tienen que cumplir los ciudadanos, tiene que hacer una vista pública. O sea, alguien designado puede derogar lo que decidieron los ciudadanos electos por el pueblo. Pero también la inconstitucionalidad que representa la no aplicación del 204 de la Constitución del 10. En esta semana, en este mes, diciembre de 2022, se produce otra ley, la famosa Ley de Ordenamiento Territorial, Uso del Suelo y Asentamiento Humano. ¿Qué hace esta ley? Esta ley convierte al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo,
un ente dependiente del Poder Ejecutivo, en el ente que tutela la administración del uso de suelo a los ayuntamientos. Y se hace sobre el argumento de que los ayuntamientos no organizaban su territorio. Y eso tenemos que admitirlo, sí fue así. Y mi buen amigo Bauta Rojas, senador de la República, al momento en que se conoce esta ley, argumenta que había que quitarle esa facultad a los ayuntamientos porque los ayuntamientos habían sido incapaces de organizar el territorio. Y se olvidaba Bauta que él fue ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que el artículo 30 de la Ley 6400 de Medio Ambiente, que crea esa secretaría o ministerio, dice que ese ministerio que él dirigió tenía que hacer el plan de ordenamiento territorial nacional y que no lo hizo. O sea, si incapaz es el gobierno local, incapaz es el gobierno central. Y eso decía, esa ley, o sea, dice en el artículo 30, que ese plan de ordenamiento lo hace el Ministerio de Medio Ambiente en coordinación con lo que es la Secretaría Técnica de la Presidencia, que no es más que el actual Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces, nos dicen también que hay unas infraestructuras que no van a necesitar aprobación de los ayuntamientos. ¿Cuáles son? Los polos turísticos, los parques industriales, las áreas metropolitanas, que son el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y Santiago, y no necesitan aprobación de los ayuntamientos. Como respuesta a eso, el presidente nombra esa comisión. Y ahora yo digo, esa comisión tiene un reto, que es identificar todas esas leyes que le han quitado competencia a los ayuntamientos y llevársela al presidente. Presidente, mire, hay que modificar estas leyes, incluyendo esa de ordenamiento territorial, que no ordena nada, sino que mandan que se hagan los planes de ordenamiento y que no deroga nada, porque sus últimos artículos no está la derogación de ninguna otra medida, ninguna otra ley, lo que significa que estamos frente a un conflicto de competencia entre entidades del Estado. Señores, he pasado balance a esta parte municipal gracias a doña Consuelo de Pradel y Dájer, que siempre está preocupada por estos temas, y sigo diciendo, los ayuntamientos municipales tienen que asumir el modelo del Distrito Nacional en su relación con las comunidades, en la identificación de las necesidades. En la capital fueron los parques y ahora queda la iluminación, para lo que el ministro de Administración de la Presidencia dijo que los ayuntamientos deben presentar en un plazo no mayor de 30 días un inventario de las luminarias que se necesita, porque sin iluminación no hay seguridad ciudadana. Es uno de los elementos. Señores, gracias por compartir este espacio de la hora de Consuelo. Y mañana van ustedes a estar con doña Consuelo de Pradel y Dájer en la hora de Consuelo. Pasen buenas tardes.